Lunes 2 de febrero de 2015 iniciamos una nueva semana y un nuevo mes, lo hemos dicho al inicio de este noticiero. Queremos, por supuesto, discutir temas que son importantes para el país. El financiamiento de las políticas públicas durante los próximos 4 años es uno de esos temas que nos interesa plantear desde este espacio de noticias y también de entrevista. Alexander Segovia, exsecretario técnico de la Presidencia, economista de INCIDE, me acompaña para poder analizar esta situación en El Salvador. Hablemos un poco del contexto, y es que hace pocas semanas el gobierno presentó su plan quinquenal de desarrollo denominado El Salvador Productivo, Educado y Seguro. El instrumento de planificación busca definir la estrategia y prioridades del gobierno para los próximos 4 años de gestión, con políticas públicas que busquen erradicar las causas de la exclusión social, económica, política y cultural que han condicionado la vida para miles de salvadoreños. Sin embargo, las buenas intenciones se ven condicionadas por el financiamiento y la disponibilidad de recursos para el Estado. Ante la escasez de liquidez, el gobierno sigue apostando a la gestión de carteras de préstamos y cooperación internacional, mientras la deuda externa y previsional salvadoreña asciende a un 55% de su Producto Interno Bruto. Hoy analizaremos las posibles estrategias que puede impulsar el gobierno a fin de asegurar el financiamiento para el desarrollo durante lo que resta de este quinquenio. Por esa razón me acompaña, ya lo hemos señalado, Alex Segovia, exsecretario técnico de la Presidencia, a quien me da muchísimo gusto recibir nuevamente en Informa TVX. Gracias por la invitación. Un saludo a los televidentes. Gracias por hacerse el espacio y poder analizar ese panorama. Importante saber con qué se va a financiar la política pública durante los próximos 4 años. No, ese es un problema que todo gobierno enfrenta. Y yo creo que este gobierno va a tener retos particularmente importantes porque el escenario internacional ha cambiado. Nacionalmente estamos en dificultades y la posibilidad de financiar el plan quinquenal dependerá de algunas variables que no dependen del gobierno. En ese sentido, hay un reto importante. El plan quinquenal que usted acaba de mencionar y que ha sido presentado hace poco, nosotros en INCIDE la próxima semana sacaremos un primer balance del plan, y una de las cosas que ya detectamos es que el plan no presenta una estrategia de financiamiento. Bueno, y ese es un tema que seguramente lo vamos a discutir. Seguramente, y estaremos hablándolo en esta entrevista. Yo, antes de entrar al tema de los ingresos, quiero hablar de un punto importante, la planificación. Si algo no contó durante mucho tiempo la gestión desde el gobierno central fue de un plan quinquenal de desarrollo. ¿Cómo está viendo usted, con la presentación de este plan, esa intención planificada de establecer el desarrollo en El Salvador? ¿Ve una visión estratégica y planificada del desarrollo durante los próximos 5 años? Bueno, hay que recordar, la planificación inclusive se llegó a tal punto en este país que hasta en círculos oficiales gubernamentales, cuando estaba gobernando Arena, era una mala palabra, era subversiva. De hecho, Arena en su primera gestión inclusive anuló la planificación y deshizo el Ministerio de Planificación. La única instancia de planificación del gobierno que tuvo por mucho tiempo fue la Secretaría Técnica de la Presidencia. El gobierno anterior nosotros introdujimos ya la planificación, presentamos el Plan Quinquenal de Desarrollo, y este gobierno hoy sí hay un segundo plan. Es decir, desde el 2009 El Salvador tiene planes de desarrollo y ahora se da un paso más. Es la intención de este gobierno, que es ya instaurar lo que nosotros dejamos inclusive preparado, el Sistema Nacional de Planificación. Es decir, la planificación se necesita, todos los países la necesitan. Hay que planificar el desarrollo, no solo por el tema de recursos, por el tema de la visión estratégica, las coordinaciones, etcétera. En ese sentido, es una buena idea y el reto es implementarlo. En dado caso, ¿usted ve con buenos ojos que este segundo gobierno del FMLN haya retomado la idea de planificación? Totalmente. Ahora, hay un punto, porque usted ha hablado de dos palabras que son claves. Uno ha dicho coordinación y visión estratégica. ¿Ambos elementos están presentes en este plan de desarrollo que ha presentado el FMLN hace unas Una de las semanas? cosas que nosotros extrañamos y que la vamos a argumentar es que tiene una visión para 5 años, pero yo creo que carece de una visión estratégica a largo plazo. Es decir, ahí hay una apuesta, se menciona el 2034, se menciona, hay una visión ideal de país, pero una estrategia para llegar ahí, no creo que esté. No tiene por qué tenerla. Yo creo que cada plan tiene que centrarse en los 5 años. Y en los 5 años yo creo que este plan tiene el gran mérito de que tiene las prioridades claras. Tiene problemas porque en parte por el financiamiento y en parte porque no hay un vínculo, creo yo, muy claro entre las metas que se propone el plan, los objetivos y las medidas que se toman. Ahí vemos un desfase, pero en todo caso no quiero adelantar. Lo que sí es claro es que bueno que hay un plan, hay un compromiso del presidente y del gobierno de implementarlo, y tendrán que ajustarlo rápidamente por el tema del financiamiento. No existe financiamiento para cumplir ese plan
si no se toman medidas estratégicas a nivel internacional, pero también a nivel interno. Queremos escuchar esas propuestas que podrían llegar desde su análisis. Doctor Segovia, hay un tema que yo quiero agotar con el tema de la planificación del plan quinquenal, y es los alcances que tiene un plan quinquenal de desarrollo para poder coordinar y para poder retomar bajo una misma línea rectora todos los aportes del país, porque escuchamos una propuesta del gobierno en materia de desarrollo, podemos escuchar otra del sector empresarial, otra de otros sectores como la cooperación internacional incluso. ¿Qué alcance más bien tiene un plan de desarrollo para poder unificarlos? Bueno, idealmente el plan debería de contar con el apoyo de todos los sectores. En ese sentido no debería ser un plan quinquenal de un gobierno, sino del país. Este plan fue consultado bastante, pero me temo que todavía no es un plan de país. Hay que convertirlo en un plan de país. ¿Y cómo se convierte? El gobierno tiene que tomar liderazgo y convencer a los distintos sectores con la práctica y con argumentos de que este es el plan que le conviene al país en el mediano plazo. En este momento es un plan, pese a que hubo consultas, es un plan de gobierno. ¿Por qué? Porque los sectores estratégicos nacionales e internacionales, es decir, no es que lo hayan endosado totalmente, pero es un instrumento valioso para comenzar. Muy bien. ¿Ha tenido mayor margen este gobierno para poder negociar su plan? Y hablo de negociación porque en esos términos se establece también la relación con otros sectores por fuera del público. Digamos, ¿ha tenido mayor margen que el gobierno de Mauricio Funes para poder plantear esas estrategias? Yo creo que en términos de financiamiento de corto plazo, ha tenido y va a tener más problemas que el primer gobierno. ¿Por qué? Porque la situación internacional cambió. Mucho de ese plan, el financiamiento depende de dos condiciones a las que me refiero al inicio. Uno, de la capacidad de recibir recursos externos. Y el espacio para recibir recursos externos de este gobierno es menor por el nivel de deuda. Y dos, depende de que esos préstamos sean aprobados por la Asamblea. Y en ese sentido, las elecciones de marzo son claves, porque si no hay una correlación de fuerza en la Asamblea, no van a poder financiar el plan. Entonces, a eso me refería. Por lo menos no va a ser fácil hacerlo sin tener una negociación mucho más alta. Exacto, sí, porque en parte, ojalá que después que pasen las elecciones, y hay, por suerte, elecciones hasta dentro de 3 años, los políticos y los diputados comiencen a pensar en el país y no comiencen a utilizar los préstamos como un elemento electoral. Hay muchos préstamos que están ahí que nosotros dejamos listo, una cartera de 700 millones que ya deberían estar aprobados y no se aprueban, simplemente porque no quieren darle espacio electoral al gobierno. Ya pasarán las elecciones y yo espero que entonces la Asamblea comience a aprobar préstamos importantes que tienen que ver con la implementación del plan. Ahora, vamos directamente al tema del financiamiento de este plan. Usted ha dicho, este gobierno puede verse con mayores dificultades que el de Mauricio Funes. Ahora, en un reciente estudio de INCIDE se habla que incluso tiene un panorama mucho más favorable. Hablamos de condiciones externas como una economía estadounidense mejorada. Sí. Hablamos de $600 millones que han ingresado por cooperación internacional durante los primeros 6 meses. Un crecimiento que se estima del 2.5 al cierre de 2015. Pero es distinto. El análisis que hacemos en el informe es, en las condiciones iniciales, el primer gobierno de izquierda con el segundo, ¿cómo parte cada uno? Por supuesto, este gobierno parte mejor casi en todo. ¿Por qué? Porque el gobierno pasado, el 2009, el mundo estaba en crisis, Estados Unidos estaba en crisis, Europa estaba en crisis. Hoy ya no. Eso no significa que no va a tener desafíos y en general parte de una situación mejor. En el financiamiento, inclusive, nosotros le dejamos una plataforma de crediticia, una plataforma de inversiones, que el gobierno, eso es una gran ventaja. No, pero como usted me estaba preguntando sobre el financiamiento del plan, correcto. El financiamiento del plan, una de las debilidades del plan es que no hay monto. Uno lee el plan y no sabe cuánto vale ese plan. Ahora, ¿el plan debería de contemplar de esa forma específica? En general sí. Nosotros en el gobierno anterior hicimos un esfuerzo de cuantificar cuánto valía el plan y sacamos lo que llamamos una brecha de recursos. Hicimos una proyección y dijimos, en el del 2009 al 2014 podemos obtener tanto. Y hay una brecha que hay que conseguirla. Y en base a esa brecha nos fuimos al exterior a buscar dinero y logramos financiar en parte. En este momento el plan no tiene ese ejercicio. Entonces, si usted me pregunta, bueno, le preguntan al gobierno cuánto vale ese plan, no se sabe. Y no podemos establecer esa brecha, dice usted, de financiamiento exacto. extra. En este momento no se puede saber, bueno, si vale 5.000 millones, no se sabe. 6.000 millones, no sabemos. De acuerdo. Entonces, ese ejercicio es el que hay que ir haciendo por área, en seguridad, hoy que está tan complicado el tema de seguridad. En el ejercicio es decir, bueno, vamos a hacer estos programas, estas iniciativas, estas políticas, ¿cuánto cuesta en 5 años la seguridad? Ese es el ejercicio que hay que pasar a hacer por área, porque si no, está sujeto solo a Yeto Merría. No hay un vínculo muy claro entre objetivos y metas y financiamiento. Por ejemplo, el plan propone crecer al 3% en promedio en 5 años.
Claramente ese 3% de promedio, ojalá que se logre y ojalá que se logre más, es insuficiente para financiar el plan. De acuerdo. Quiero dejarlo con esa reflexión. Hay otro dato que habla en este plan quinquenal de desarrollo y es las expectativas de recaudación tributaria. Exactamente, ese es el otro elemento. Es un punto que me gustaría abordar con usted Sí. al volver de la pausa. Hacemos nuestro primer corte de esta entrevista con Alex Segovia, exsecretario técnico de la Presidencia. Hablamos del financiamiento de las políticas públicas para los próximos 4 años. Ya regresamos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Alex Segovia, exsecretario técnico de la Presidencia y economista de INCIDE, me acompaña. Estamos analizando las fuentes de financiamiento del Plan Quinquenal de Desarrollo durante los próximos 4 años para el gobierno en turno. Hay un punto que nos quedamos, exsecretario, un punto importante. Hablamos cómo financiarlo. Usted decía es importante tomar en cuenta, bueno, esas variables que están en torno a este gobierno. Hay un punto, y es que en el plan quinquenal se habla que se estima el aumento del 1.3% del Producto Interno Bruto en recaudación tributaria. Esto es lograr un 17.6% de recaudación hasta 2019. Y esto en contraste con el gobierno de Mauricio Funes, que logró aumentar hasta un 3% del PIB en recaudación tributaria. ¿Cómo ve estos números para un financiamiento real? Yo los veo complicados, porque al final, para resumir las preguntas que usted está haciendo, el financiamiento del plan de este gobierno dependerá de 3 variables. Uno, la capacidad de acceder a recursos externos, que ahí el límite es el nivel de endeudamiento que tenemos. Estamos a un nivel de endeudamiento de 55 y yo creo que ya estamos en el límite superior y va a ser muy difícil conseguir más. Y aquí viene el segundo elemento. Ahí hay algo. El segundo es el crecimiento económico. Si este gobierno es exitoso en el crecimiento económico y la economía comienza a crecer al 3, al 4, 4,5, habrán más posibilidades de financiar el plan, porque entre más dinamismo económico hay, el Estado se queda con más recursos. Segundo elemento. Y el tercero es el tema fiscal. Obligadamente, para financiar ese plan, este gobierno tiene que implementar una reforma tributaria adicionales a las que ya hay. Y en el plan quinquenal se pone una meta de 1 y algo para hacerlo. Yo creo que es una meta muy modesta. Y es lo mínimo que este gobierno debería aumentar. Porque solo con eso no es posible financiar un plan en desarrollo. Ahora, usted ha dicho, hay una proyección de crecimiento alta, del 3.3%. No, yo creo que la proyección de crecimiento del 3% no es alta. Yo creo que es razonable, pero es insuficiente para lo que el país necesita para generar empleos e ingresos. La pregunta es, con la proyección de crecimiento del 3% que el gobierno estima, ¿es posible financiar sin incrementar más allá del 1.3% en tributario? No es posible. La única manera de financiar ese plan, que como digo, no sabemos cuánto vale, pero vale bastante por lo que ahí se dice que se va a hacer, la única manera es que la economía crezca, salgamos de este ciclo bajo de crecimiento que tenemos, que el gobierno haga un esfuerzo fiscal por el lado de los ingresos, por el lado del gasto, y que haga una estrategia de financiamiento externo. Ahora, doctor Segovia, yo le pregunto algo. ¿Qué tipo de reforma tributaria hay que hacer? Porque tuvimos una en julio, se esperaba recaudar 160 millones de dólares con esto, es mucho menor lo que se ha logrado finalmente. Totalmente. ¿Qué tipo de reforma entonces es la que deberíamos tener como país? ¿Qué puntos se deben de tocar? La reforma tiene, por eso es que desde el gobierno anterior lo planteamos y no se pudo hacer, por la resistencia de muchos sectores, fue un acuerdo nacional. Es que la reforma fiscal hay que hacerla, se puede hacer cualquier combinación. Ya el Fondo Monetario estaba recomendando aumentar el IVA. Eso lo recomendó con nosotros. Nosotros dijimos, no vamos a aumentar el IVA. Este gobierno, de hecho, no lo voy a aumentar. Sigue alimentando un esquema regresivo. Exactamente, porque es el más fácil, pero el que más golpea a la gente. Vaya, si se descarta el IVA, ¿qué queda? Queda el impuesto a la renta de las personas y el impuesto a la renta de las empresas. O impuestos indirectos. O sea, no es que tengamos la gran opción. ¿Cuál de esos? Ese es el acuerdo que hay que llegar en la Asamblea Legislativa de los partidos y entre los principales sectores. Porque si no, el gobierno teóricamente tiene cualquier instrumento, en la práctica no. Políticamente sabemos que una reforma no es fácil. Ahora, para llegar al 1.3%, que estamos hablando para que los televidentes tengan una idea, cada 220 millones es 1 punto del PIB. Con esa propuesta el gobierno está recomendando subir 400 millones, digamos. 400 millones, con una reforma tributaria, tiene que tocar varios impuestos si es eso lo que quiere hacer. Yo creo que debería ser una combinación. Apostarle al crecimiento, entre más se crece, se necesitan menos impuestos, y complementar con impuestos. Este es un gobierno de izquierda. Debería de hacer una reforma tributaria basada bajo el concepto de progresividad, que paguen más los que tienen más para pagar. Sería extrañísimo que un gobierno de izquierda
haga una reforma tributaria cargándosela a la gente pobre. Ahora, cuando usted dice avancemos a una propuesta de reforma tributaria progresiva, está hablando, por ejemplo, de instaurar un impuesto al patrimonio. Ese es un impuesto directo. Ahí hay una cosa que hay que discutir. Algunos partidos en la campaña ya están proponiendo meter el impuesto predial. El impuesto, imagínense si no estamos aquí retrasados en la discusión fiscal. Solo 2 países en América Latina no tienen el impuesto predial. Cuba y el nuestro, ¿no? Cuba y El Salvador. Un país comunista y El Salvador. Por distintas causas. Allá porque supuestamente no hay propiedad privada y por lo tanto no hay que poner impuesto a quién se lo va a poner. Es el Estado mismo que se lo pondría. Y aquí, por la oposición férrea de gente que no quiere gente que tiene activos y no quiere que se lo grabe. Yo creo que en el futuro, pero esa es una discusión nacional. O sea, si queremos 1.3, ajá, y la pregunta es, ¿cuál va a ser el aporte de los empresarios? ¿Cuál va a ser el aporte de los trabajadores? ¿Cuál es el aporte de las empresas transnacionales? Nadie quiere hacerlo, nadie quiere pagar, pero todos le piden al Estado. Ahora, alcanzar el 17%, yo creo que este gobierno se ha puesto una meta fiscal muy razonable. 400 millones en 5 años lo puede hacer, Bueno. pero lo puede hacer negociando, hablando. Ahora, no hay que ser solo por el ingreso. Yo creo que en el lado del gasto hay que ajustar. Nosotros lo intentamos y en realidad también hay resistencias por otros sectores. Por ejemplo, en este país se le está dando subsidio a gente que no lo merece. Quiero hacer una pausa porque el tema de la eficiencia del gasto es un tema que también quiero tratar con usted, doctor Segovia, pero quiero agotar antes el punto anterior. Usted dice, es importante, es un gobierno de izquierda, tiene que avanzar en un esquema tributario progresivo. Totalmente. Ha dicho, un impuesto directo podría ser una de tantas propuestas. Ahora, hay distintas opciones. Hablemos de política, porque al final, donde se va a poder negociar esto es entre las fuerzas empresariales y políticas del país. ¿Es posible negociar impuestos de carácter progresivo con el esquema de la derecha y con el esquema de cúpulas empresariales representadas en ANEP? En el gobierno anterior hicimos 3 reformas tributarias, todas de impuestos directos. Si usted ve qué es lo que hizo el gobierno anterior, todos aumentamos 3 puntos la carga tributaria y por impuestos directos. O sea, se puede. Ahora, se puede cuando hay fuerza, cuando hay claridad y cuando se discute. Ahora el margen que este gobierno tiene es menor. Ahora, por eso, yo creo que este gobierno ha hecho bien, ha dicho, ¿cuál es mi prioridad económica? No ha dicho que es la fiscal. Y es correcto, la prioridad, ha dicho, es el crecimiento. Correcto. Porque si crecemos, si hay más inversiones, va a haber más empleo y el Estado va a recibir más recursos y no hay necesidad de ajustar, de cargar tanto la tema fiscal. Ahora, si no se crece, entre menos se crece, hay que hacer más reforma fiscal. Entonces, ese es el balance. Entonces, yo creo que este gobierno, la apuesta es correcta. Apostemos en el crecimiento y la diferencia la cubrimos con reforma fiscal. Ahora, eso parte de que el crecimiento funcione. Y nosotros en el informe de INCIDE decimos, dejamos una plataforma de inversiones de alrededor de 2.000 millones y ahí vemos algunos problemas. Digo, han venido algunas inversiones privadas, pero en general no se está haciendo lo que debería hacerse, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Hay un compromiso de El Salvador ante los organismos internacionales, ante Estados Unidos, y además porque así fue el acuerdo, de que el Aeropuerto de El Salvador debía ser el primer proyecto público-privado. En este momento está estancado. Si no se hace ese proyecto, no solo se va a dejar de invertir un montón de plata, sino que el mensaje que se le manda a los inversionistas es que no hay compromiso. Estos temas son complicados, requieren consistencia. Sin duda. Una última cosa y con eso agotamos el tema del ingreso. Usted ha dicho, este gobierno ha apostado por crecer y en ese sentido tiene mucha coherencia el discurso del diálogo y la concertación con la empresa privada. Totalmente. ¿Por qué no hizo eso el gobierno de Funes, por ejemplo? ¿Porque lo vio mucho más difícil? No, lo hicimos al principio. Nosotros por 2 años tuvimos una mesa, yo coordiné hasta 10 mesas de diálogo. Mi pregunta es, en términos reales, ¿cuál es la mejor estrategia de acá a 5 años? ¿Ir directamente con una convicción e ir por un impuesto progresivo directo o negociar y esperar un crecimiento del 3%? No, este país, la gran reforma pendiente históricamente es la reforma fiscal. Nunca se ha podido hacer una reforma fiscal que solucione el problema fiscal del país. ¿Por qué no se ha hecho? Porque los distintos sectores, las élites, los gobiernos, no han sido capaces de sentarse y decir, bueno, si le pedimos al Estado, si queremos esta sociedad, ¿cómo la vamos a financiar? Ese ejercicio no se ha hecho nunca. Yo soy un fiel creyente del pacto fiscal y le aposté y en el gobierno anterior no se pudo. Dentro del gobierno y fuera del gobierno había opositores. Ojalá que este gobierno, con el liderazgo del presidente Sánchez Serén, si es que ese es el compromiso, llame a un diálogo nacional, a hoy que esté el plan quinquenal, decir, bueno, este es el plan de todos, ¿cómo lo financiamos? Y ahí sí, hacer un pacto.
En la Asamblea Legislativa se está discutiendo la ley de responsabilidad fiscal. Correcto. Esa puede ser el primer paso para un acuerdo fiscal nacional. Bueno, ahí toca temas tanto del ingreso como ahí del gasto. toca temas de deuda y de gasto. Entonces, creo yo que hay un camino. Ahora, esto requiere liderazgos. Muy bien. ¿Quién va a asumir el liderazgo? Si no lo asume el gobierno, esto no camina. Muy bien. Nos vamos a quedar con eso. La última análisis que quiero de su parte, doctor Segovia, es el tema del gasto. Usted dijo hay que revisar subsidios. ¿Qué subsidios habría que revisar? Todos. Todos, nosotros en el plan quinquenal anterior planteamos el concepto de racionalizar los subsidios, no es quitarlos. El subsidio es bueno y se necesita, sobre todo en un país como este que hay mucha pobreza. El subsidio es dinero que usted y yo pagamos impuestos, el Estado dice hay gente que no puede y hay que darle. Correcto. Es correcto el subsidio. ¿A quiénes hay que darle subsidios? Y por eso se inventaron los subsidios. No se le da a la gente rica. El subsidio es para la gente que necesita. Y en este caso, los subsidios, todos los subsidios en este país, hay unos que lo recibe el hombre más rico, la mujer más rica y el hombre más pobre. Yo siempre le hago la pregunta a los periodistas, bueno, ¿y crees que es justo que usted y yo tengamos el subsidio al agua? No es justo. Y sin embargo, nos da subsidio el Estado. La electricidad. Entonces, por ahí ya se caminó. El gobierno anterior, recuerde, redujo a la mitad el subsidio de transporte, le entró al subsidio del gas. Este gobierno tiene el reto de seguir. Ahora que el precio de la gasolina, el precio del petróleo ha disminuido, es una gran oportunidad para hacer, de nuevo, pero esto requiere consensos. Y ahora que ya van a pasar las elecciones, afortunadamente, ojalá que los partidos se pongan a trabajar y a pensar en el país. Eso le iba a decir, porque el hecho de tener una conciencia en que yo no debo pagar un subsidio porque tengo la capacidad de lograrlo, esa es una vocación realmente muy poca en la sociedad y que podría tener un costo político alto para un gobierno. No, el problema es los partidos, no hay que darle mucha vuelta. Mire, aquí pasó, este gobierno, el problema es que cuando hay elecciones, y por eso el calendario electoral hay que moverlo, hay que hacer una elección cada 5 años, cada vez que hay elecciones, ningún gobierno y ningún partido le va a aprobar una medida, aunque sea buena para el país, buena para el gobierno, pero no se la va a aprobar porque él está pensando en votos. Claro. Entonces yo espero que después de la votación y que por suerte hay hasta el 2018, la Asamblea Legislativa, los partidos políticos de bueno, ya pasó, ya perdimos, ya ganamos, sentémonos a resolver los problemas del país. Y ahí hay que tocar gastos, ingresos, deuda y todo. Muy bien. Porque si no, no se hace. Esta es una decisión política, desgraciadamente los partidos solo piensan en el corto plazo y no piensan en el país, esa es la realidad. Después de las elecciones se vienen, sin duda, decisiones fuertes que van a tomarse. Viene después de las elecciones, querramos o no, viene reforma fiscal y reforma de pensiones. Y yo creo que es un buen momento entonces para reflexionar seriamente y para hacer un debate nacional. Alexander Segovia, exsecretario técnico de la Presidencia, economista de INCIDE. Ha sido un gusto, como siempre, escuchar su análisis sobre estos importantes temas. Me interesa que hablemos en una futura ocasión del tema pensiones, tema... ese es un tema, eso nos va a afectar a todos. Sin embargo, ojalá que no se encierren los políticos, los partidos, a cocinarlo ahí mismo y que no le pregunten a la gente, porque ahí las mujeres, los jóvenes, la gente mayor puede salir muy afectada y hay que prepararse para un debate. Muy claro, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, un saludo a todos. Gracias a ustedes que nos acompañaron durante esta entrevista. Les recuerdo que la entrevista se repite esta noche a las 11 de la noche y mañana muy temprano a las 7. Hacemos una pausa, ya volvemos con más noticias en Infórmate TVX.